Antes de los reyes. Antes del diluvio. Antes de que la humanidad conociera la guerra, los imperios y el olvido de Dios, hubo un hombre que caminó con el Creador de una manera tan profunda, tan íntima, tan real, que el cielo mismo reclamó su presencia antes de que la muerte pudiera tocarlo. Su nombre era Enoc. El séptimo después de Adán. Un hombre que vivió 365 años sobre esta tierra y que al final de ese tiempo no fue hallado, porque Dios lo llevó consigo. Piensa en eso por un momento. En toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta nuestros días, solo 2 hombres han evitado la muerte. Enoc es el primero. Y las Escrituras no nos dan una larga explicación de por qué. Solo nos dicen algo tan sencillo como devastador: caminó con Dios y desapareció, porque Dios le llevó. ¿Qué significa caminar con Dios en un mundo que se aleja de Él? ¿Qué tipo de hombre logra una comunión tan profunda con el Creador que la muerte misma pierde su autoridad sobre él? Enoc no era un rey. No era un guerrero. No era un conquistador. Era un hombre ordinario que tomó una decisión extraordinaria: elegir a Dios todos los días, en cada acto, en cada pensamiento, en cada amanecer de su larga vida. Y esa decisión lo cambió todo. Hoy vamos a recorrer las visiones que Enoc recibió. Un viaje donde el cielo y la tierra se entrelazan, donde los secretos del universo son revelados, donde los ángeles caídos son juzgados, donde el destino final de la humanidad es mostrado con una claridad que estremece. Porque Enoc no solo caminó con Dios. Dios le mostró todo lo que estaba oculto, todo lo que vendría, todo lo que ningún otro hombre había visto antes. Quédate hasta el final. Porque lo que Enoc vio podría cambiar la manera en que entiendes el mundo en el que vives. Para entender a Enoc, primero debemos entender el mundo en el que vivía. Un mundo que apenas comenzaba, sí, pero que ya mostraba las primeras grietas de la corrupción. El recuerdo del Edén se desvanecía con cada generación. Los hijos de Adán se multiplicaban sobre la tierra, pero también se alejaban del Creador. Las pasiones, la violencia y el olvido de Dios avanzaban como una sombra que se extiende al caer la tarde. En ese contexto, Enoc era diferente. Cultivaba la tierra como todos. Cuidaba de su familia como todos. Contemplaba el cielo nocturno como todos. Pero había algo en su interior que los demás no tenían: un hambre genuina de conocer a Dios. No de conocer sobre Dios, sino de conocerlo a Él directamente, de manera personal, íntima, cotidiana. Y Dios respondió a ese hambre. Una noche, mientras Enoc contemplaba las estrellas, una presencia descendió sobre él. No con estruendo, no con temblor de tierra, sino con la certeza silenciosa de algo que es más real que todo lo visible. Una luz brillante llenó el lugar donde estaba y una voz resonó en lo más profundo de su ser. Enoc, hijo de Jared, tú que has encontrado gracia ante mis ojos, escucha mi llamado. Te he elegido para que seas mi mensajero. Lo que está oculto será revelado a través de ti. Temblando de miedo y de asombro, Enoc cayó de rodillas. Señor, ¿qué deseas de mí? Soy solo un hombre pequeño ante tu grandeza. Pero Dios no busca a los grandes. Busca a los disponibles. Entonces Enoc vio al ángel. Un ser de luz cuyo resplandor superaba al sol del mediodía, que extendió su mano y dijo: camina conmigo, Enoc. Te mostraré los secretos de los cielos y la corrupción de la tierra. Sin saber si estaba en su cuerpo o fuera de él, Enoc tomó la mano del ángel. Y su espíritu fue elevado hacia un lugar que ninguna palabra humana puede describir completamente. Hacia el umbral de los cielos. Hacia el comienzo de la revelación más extraordinaria que un ser humano haya recibido jamás. Así comenzó el viaje de Enoc. Un hombre mortal llevado a los confines del universo. No por sus méritos, no por su poder, sino por su decisión de caminar con Dios cuando el mundo a su alrededor elegía caminar sin él. La primera revelación que recibió Enoc fue también la más perturbadora. El ángel lo condujo a una visión del pasado, cuando el cielo y la tierra todavía guardaban una relación más directa. Y lo que Enoc contempló lo dejó sin palabras. Vio a los vigilantes. 200 seres celestiales, resplandecientes, poderosos, creados por Dios para observar a la humanidad desde las alturas. Su misión era clara: observar y reportar. Nunca interferir. Nunca cruzar la línea que separaba lo celestial de lo terrenal. Pero algo comenzó a torcerse. Desde su posición elevada, los vigilantes observaban no solo las acciones de los hombres, sino también la belleza de las hijas de los hombres.
Y en esa observación constante nació un deseo que no debía existir en un ser celestial. Su líder, Semiasa, convocó a los demás y propuso lo impensable. Venid, elijamos esposas de entre las hijas de los hombres. Algunos dudaron. Esto va contra la ley celestial. No debemos mezclar nuestra naturaleza con la de los mortales. Pero Semiasa propuso un juramento colectivo que los comprometía a todos. 200 ángeles juraron sobre el monte Hermón. Y juntos descendieron a la tierra. Lo que siguió fue una catástrofe de proporciones cósmicas. Los vigilantes enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos. Azazel les mostró cómo fabricar armas y trabajar los metales. Otros enseñaron encantamientos, astrología y artes ocultas. El conocimiento llegó antes de que la sabiduría estuviera presente para manejarlo. De esas uniones nacieron los Nefilim. Gigantes de apetito insaciable que sembraron violencia y terror. La sangre regó la tierra. Y el clamor de la creación comenzó a ascender hacia el cielo como un grito que no podía ser ignorado. Recuerda esto, le dijo el ángel a Enoc. El conocimiento sin sabiduría es peligroso. Una sola transgresión puede tener consecuencias que atraviesan generaciones enteras. El clamor de la tierra llegó hasta las puertas del cielo. Los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel se presentaron ante el Señor de los Espíritus con el informe de lo que ocurría en la tierra. Señor de los cielos, la tierra está llena de sangre e iniquidad. Azazel ha enseñado toda clase de injusticia. Semiasa ha corrompido tu creación. Su clamor llega hasta aquí. La respuesta del Altísimo fue inmediata y perfectamente justa. Rafael fue enviado a atar a Azazel y arrojarlo a un abismo en el desierto. Gabriel fue enviado a destruir a los Nefilim. Miguel fue enviado a anunciar a Semiasa que sería encadenado bajo la tierra por 70 generaciones. Pero entonces los vigilantes caídos, incapaces de presentarse directamente ante Dios, buscaron a Enoc y le pidieron que actuara como mediador. Enoc escribió su petición y ascendió hasta el trono del Todopoderoso. Ante millones de ángeles que cantaban sin cesar, presentó humildemente la súplica de los caídos. La respuesta fue inapelable. Vosotros fuisteis santos y espirituales, viviendo la vida eterna. Pero os contamináis como los hijos de los hombres. Nunca obtendréis paz. No habrá perdón para vuestros pecados. Con el corazón pesado, Enoc regresó a transmitir el mensaje. Y comprendió algo que llevaría grabado para siempre: el pecado no es solo una transgresión personal. Es una onda que se expande y destruye todo lo que toca. Después del juicio de los vigilantes, el ángel Uriel llevó a Enoc a través de los secretos del cosmos. Lo que Enoc vio no era solo astronomía. Era teología escrita en el lenguaje de los astros. Le fueron mostrados los fundamentos del cielo y de la tierra. Ríos de fuego que ardían sin consumirse. Los almacenes de los truenos y los relámpagos, todo perfectamente organizado según leyes que el Creador había establecido desde el principio. Nada estaba al azar. Todo seguía un orden que solo podía ser explicado por una inteligencia infinita. Luego Oriel le mostró el sol y sus 6 portales a lo largo del año, marcando las estaciones con precisión matemática. Le mostró la luna completando su ciclo de 29 a 30 días. Y dijo algo que tocó el corazón de Enoc. Las fases de la luna son como una parábola viviente. Nos enseñan que incluso en la oscuridad más profunda, la luz volverá a brillar. Es un símbolo de esperanza para los justos que atraviesan tiempos de tribulación. Finalmente vinieron las estrellas. Innumerables. Cada una con un nombre. Cada una siguiendo su camino con una fidelidad perfecta. Así como las estrellas obedecen a Dios sin desviarse jamás, dijo Uriel, los hombres también deberían hacerlo. El cosmos entero predica un sermón que nunca termina. Y sin embargo, los hombres han elegido no escucharlo. Enoc salió de esa visión con una certeza renovada. El universo no era un accidente. Era un mensaje con la firma inconfundible de un Dios que gobierna con precisión, con amor y con una sabiduría que supera toda comprensión humana. La segunda gran revelación fue también la más profética. Fue llamada el libro de las parábolas. 3 visiones que revelaban el futuro de la humanidad y la aparición de alguien referido con un título misterioso que resonaría siglos después en los labios de Jesús, el Hijo del Hombre. En la primera parábola Enoc vio a los justos levantarse con gloria, resplandecientes como el sol, caminando en la eternidad. Y a los pecadores siendo apartados de la presencia divina hacia un lugar de oscuridad sin retorno.
En la segunda parábola contempló un trono glorioso rodeado de luz y fuego. Y sobre ese trono, alguien cuyo rostro brillaba como el sol y cuya vestidura era más blanca que la nieve jamás tocada. ¿Quién es este?, preguntó Enoc. Este es el Hijo del Hombre. Fue revelado antes de la creación del mundo. Él será el juez de los reyes y los poderosos, de los justos y los impíos. Los reyes temblaban ante él. Sus riquezas no lo salvaban. No había lugar donde esconderse. Los justos, en cambio, eran llamados con palabras que siglos después sonarían en el Evangelio: venid, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde el principio de los tiempos. Enoc salió de esa visión con la certeza de que la historia tenía un destino. Que el Hijo del Hombre no era solo un juez. Era también un Salvador. Y que su reino no tendría fin. Una noche Enoc tuvo una visión que lo arrancó del sueño con un terror que nunca antes había experimentado. Vio el cielo derrumbarse. Las aguas cubriendo todo. La creación entera siendo borrada por un diluvio sin escapatoria. Oh Señor, ¿será destruida toda la creación? ¿Qué será de los justos? Enoc, enviaré un gran diluvio para purificar la creación. Pero preservaré a los justos. De entre tu familia levantaré a un hombre que construirá un arca y en ella se salvarán. La justicia de Dios nunca viene sola. Siempre va acompañada de misericordia. Poco después su nieto Matusalén llegó perturbado. Un niño había nacido a su hijo Lamec con piel blanca como la nieve y ojos que brillaban como rayos de sol, iluminando toda la habitación al abrirlos. Enoc oró y recibió la respuesta. Este niño es Noé. Lo he elegido para salvar a la humanidad del juicio que viene. Enoc regresó con paz en el rostro. No temáis. Su apariencia es una señal de que Dios ya está actuando. Ya está preparando la salvación antes de que caiga el juicio. En medio de la oscuridad más profunda de la historia humana, Dios ya tenía su plan listo. La misericordia siempre encuentra un camino. El Señor de los Espíritus le mostró a Enoc la historia completa de la humanidad desde el primer hombre hasta el juicio final, representada simbólicamente en imágenes que Enoc escribió con mano temblorosa. Vio a Adán como una vaca blanca salir de la tierra. De él nacieron los primeros justos. Pero con el tiempo la corrupción avanzó y todo comenzó a mezclarse y a oscurecerse. Vio el diluvio. El arca. A Noé comenzando todo de nuevo con sus 3 hijos. Vio la torre de Babel destruida y las naciones dispersadas. Vio a un pueblo escogido siendo guiado por ángeles a través del desierto. Vio periodos de gloria y cautiverio, de fidelidad y traición. Y entonces, en el punto más oscuro, algo apareció que hizo que Enoc contuviera el aliento. En medio del rebaño herido surgía un cordero especial lleno de una luz que no era de este mundo. Los enemigos lo atacaban y lo herían gravemente. Pero ese cordero no permanecía derrotado. Resurgía con una gloria que superaba todo lo anterior y comenzaba a juzgar toda la tierra con autoridad que venía del Señor de los Espíritus mismo. Enoc lloró de asombro. La historia no era un ciclo sin sentido. Era un plan que avanzaba con determinación hacia un destino. Cada capítulo, incluso los más oscuros, era parte de una narrativa escrita desde antes de la fundación del mundo. Y ese plan culminaría en el reino eterno de Dios donde la justicia reinaría sin oposición para siempre. Con el peso de todo lo que había visto, Enoc reunió a su familia y comenzó a hablar con una voz que llevaba el peso de la eternidad. Hijos míos, lo que voy a deciros no son palabras mías. Son palabras del Señor de los Espíritus para las generaciones futuras. Les habló del destino de los pecadores. Los impíos en oscuridad eterna, sus riquezas abandonadas, su poder reducido a nada, clamando sin respuesta, ¿por qué no escuchamos cuando teníamos la advertencia delante de nosotros? Los vi, dijo Enoc con voz quebrada, y mi corazón se partió. No porque no merecieran el juicio, sino porque todo podría haber sido diferente. Pero luego su rostro se iluminó. También vi el destino de los justos. Los ángeles los recogieron con una ternura que me hizo entender que Dios nunca olvida a los suyos. Brillaban como las estrellas. Y el Señor de los Espíritus caminaba entre ellos. Miró a sus hijos a los ojos. No temáis en los días de tribulación. Los pecadores prosperarán por un tiempo. Pero su tiempo es breve como el humo del amanecer. Vuestra recompensa está guardada en el reino eterno con una seguridad que nada puede tocar. Caminad en justicia.
Invocad el nombre del Señor cada día. Y hallaréis lo que yo he visto, que caminar con Dios no es una carga. Es la mayor libertad que un ser humano puede experimentar. Sus palabras se transmitieron de generación en generación como una antorcha que no se apaga. Cuando Enoc terminó de hablar, ocurrió algo que ninguno de los presentes olvidaría mientras vivieran. Una luz descendió del cielo. No era el resplandor del sol ni el brillo de las estrellas. Era una luz que no cegaba sino que revelaba. Que no quemaba sino que purificaba. Y que llenó el lugar con una presencia que hizo que todos cayeran de rodillas. Los ángeles del Señor vinieron a buscarlo. Ante los ojos asombrados de su familia, los pies de Enoc se levantaron del suelo. La tierra se alejó de él. Y fue llevado hacia arriba, hacia la luz, hacia el lugar donde el Altísimo habita en gloria eterna. Sus hijos extendieron los brazos. Algunos lloraron. Otros miraron con una mezcla de terror y alegría que no sabían cómo manejar. Porque lo que veían era imposible según todo lo que conocían. Y sin embargo ocurría delante de sus ojos. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:24. No experimentó la corrupción del cuerpo. No conoció el frío de la muerte. Fue tomado directamente a la presencia del Creador como señal para todas las generaciones de que caminar con Dios tiene consecuencias que van más allá de lo que cualquier mente humana puede imaginar. Su mensaje atraviesa los siglos porque es atemporal. En un mundo que se aleja de Dios, es posible caminar con Él. En medio de la corrupción, es posible mantener la integridad. Y los justos, aunque sufran en este tiempo breve, tienen una recompensa que ningún ojo ha visto completamente todavía. Enoc nos dejó un ejemplo. El de un hombre ordinario que tomó una decisión extraordinaria cada día de su vida. Caminar con Dios cuando el mundo elegía caminar sin Él. La pregunta que nos deja es profundamente personal. ¿Estás caminando con Él? Porque si Enoc pudo hacerlo en un mundo tan corrompido como el nuestro, esa posibilidad no murió con él. Sigue viva. Sigue disponible. Para ti, hoy, en este momento. Camina con Dios. Y descubre a dónde te lleva.